Veloz, potente y seguro. Innovador y desafiante. Zoist DX3 Comfort. Asombroso. Diseño de punta. Zoist DX3 Comfort, motor Mitsubishi y toda la tecnología que esperas del vehículo más equipado en su segmento. Zoist DX3 Comfort, desde $19.990. Encuéntralo en Automecano y en toda la red Ambacar. El GAF Municipalidad de Ambato informa. A partir del 4 de enero puedes acercarte a cualquiera de los puntos de atención para el pago del impuesto predial. Si cumples con tus obligaciones tributarias hasta el 15 de enero, accederás al 10% de descuento sobre el impuesto. Del 16 al 31 de enero recibes el 9% de descuento. Y así sucesivamente cada 15 días hasta el 30 de junio. Puedes realizar tus pagos en el balcón de servicios del edificio matriz de la municipalidad, el edificio central, edificio municipal de la Dirección de Tránsito, TIA Laboral, edificio de servicios públicos, agencia de matriculación vehicular, así como las ventanillas de los mercados Modelo y Simón Bolívar. Recuerda que puedes hacer el pago en efectivo, transferencias o tarjetas de crédito. Gracias a tu contribución podemos realizar obras en beneficio de toda la ciudadanía y juntos hacer de Ambato la gran ciudad del Ecuador. GAF, Municipalidad de Ambato. Autorización número 01064. CNE, Elecciones Generales 2021. Hoy quiero proponerles algo. Hoy quiero proponerles que construyamos libertad, que construyamos esperanza y que construyamos un futuro mejor, con valor, con esfuerzo, con coraje y con trabajo duro. Es el tiempo de soñar y ser la Tungurahua que soñamos. José Antonio Romero, asambleísta por Tungurahua. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo programa en la Hora de la Verdad, este lunes 25 de enero, cuando son las 19 horas con 3 minutos. Nos encontramos con un nuevo invitado, un candidato a asambleísta por Tungurahua. Él es José Antonio Romero, quien representa la Alianza 2535, Construye Alianza País. Hace 2 semanas, esta es la tercera semana que venimos en este espacio conversando con cada postulante. Es nuestra responsabilidad como medio de comunicación llevarles a ustedes, amigos y amigas que se encuentran al otro lado de la pantalla, las propuestas que tienen, los proyectos de ley que pretenden hacer si es que llegan a la Asamblea Nacional. Muy buenas noches, José Antonio. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, querido Fabricio. Siempre un honor y un placer poder dialogar, dar a conocer las propuestas que tenemos todos los colegas candidatos, en este caso como Construye Tungurahua, listo y dispuesto para poder dialogar, dar a conocer, insisto, a la ciudadanía cuál es nuestro plan de trabajo. Muchas gracias, José Antonio. José Antonio Romero es un hombre que ya ha transitado en la política local desde hace algunos años. Vamos a conocer su perfil. José Antonio Romero es el candidato principal para asambleísta por Tungurahua por la Alianza Construye, lista 25, y Alianza País, lista 35. Romero es abogado de profesión y tiene una especialización en gestión y desarrollo de instituciones educativas, además de un diplomado superior en liderazgo institucional. Romero cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público. Entre las principales funciones que ha desempeñado se encuentran asesor jurídico del Consejo de la Judicatura, director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, gobernador de Tungurahua y coordinador zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social. José Antonio, esta amplia experiencia en lo público también a veces termina siendo un boomerang. La gente dice que es un oportunista. Mire, mi querido Fabricio, dar a conocer de que mi profesión, yo soy abogado de profesión, mi especialidad es el derecho administrativo, estoy culminando una maestría en derecho constitucional de igual manera. Esto me ha permitido a mí estar siempre enmarcado dentro de la administración pública como tal.
He sido invitado en varias instancias para ser parte de instituciones en las que he tenido la oportunidad de liderar y administrar las mismas. Pero, ¿por qué con Correa y después traicionar a Correa y estar con Moreno? Más allá de este tema, insistiré de que lo mío es un tema profesional como tal, en el que he tenido la invitación de varias autoridades, de varias instituciones, a ser parte de aquellas para administrar la cosa pública. Pero los puestos que han tenido no han sido de técnico, han sido puestos políticos. Mire, yo tengo gobernador, director claro, yo le puedo contar una experiencia dentro de lo que fue mi designación como director regional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En ese tiempo, con el economista Villacrés, él hizo un concurso de méritos y oposición, producto del cual yo salí ganador. Esto es algo que no es usual, concuerdo con usted, porque generalmente nombran a una persona, pero yo ingresé, por ejemplo, al IES a través de un concurso de méritos y oposición en el que fui ganador. Pero después se fue Villacrés y siguió en el IES. Posteriormente, pero ahí viene una situación, mi querido Fabricio, y es el hecho de que el momento en que salió el economista Villacrés, posteriormente el nuevo presidente del Consejo Directivo, lo que hizo es hacer una evaluación del desempeño que realizaba no solo José Romero, sino los directores a nivel nacional. Y dentro de aquello fui de los pocos directores que tuvieron la posibilidad de continuar en el trabajo. Eso fue en la época de Correa. Termina el correísmo, gana Moreno, supuestamente traiciona a Correa y decide quedarse ahí, seguir con Moreno. Mire, yo soy parte de un proyecto político como tal, independientemente de la persona que se encuentre liderando. Yo no estoy de acuerdo en los caudillos, yo creo en un proyecto político como tal. Y es lo que me ha permitido estar en una posición y pertenecer a un solo movimiento político que es Alianza País. No he tenido necesidad de irme a otro lado, porque no hay razón. Mis principios son el respeto a la justicia, la equidad social, la equidad, la igualdad, y es lo que propicia a la Alianza País como tal. ¿Cómo definiría en una palabra a Correa? En una palabra. En una palabra, a Correa, presidente. ¿Y a Moreno? Presidente. No están muy suaves esas dos palabras. ¿Por qué no mejor corrupto a Correa si está con una sanción de 8 años? Porque yo creo que esa designación, esa palabra como tal, la deberá dar la justicia en su momento. Ya la dio. Entonces será la justicia la que tenga que juzgar. José Antonio, empezó, ya está más bien cerca de terminar la campaña, estamos a menos de 2 semanas de las elecciones. ¿Qué tan pesado, qué tan duro ha sido cargar, hacer una campaña con un presidente que tiene de los más bajos índices de aceptación en América Latina, como es Lenín Moreno? Mire, Fabricio, yo acepté la candidatura a la Asamblea Nacional después de haber analizado y pensado muchísimo. Pero fue el pedido de varias organizaciones sociales y mi sentir es poder servir a la ciudadanía, trabajar proyectándome a un futuro, lo que debemos hacer, lo que debemos construir en beneficio de la gente. Estamos viviendo momentos tan difíciles a nivel del país, a nivel del mundo, que lo interesante ahora es proponer. Sí, o sea, sí es importante valorar el ser aceptado, pero ¿qué tan carga pesada es tener un gobierno de los más antipopulares en los últimos años? Mire, insisto, trabajar por un futuro, trabajar en beneficio de la gente. No todos los gobiernos han salido de forma favorable o negativa. Lo que yo le puedo decir, mi querido Fabricio, es que José Antonio Romero quiere trabajar en beneficio de la gente como ya lo he venido haciendo. Por ejemplo, cuando yo estuve en el MIES, ¿sí? Estuve en primera línea, dando el apoyo necesario a las personas que estuvieron en grados de vulnerabilidad, de atención prioritaria. Entonces, ¿por qué no en este momento, con esa experiencia de lo público, encaminar a algo que nos permita estar en mejores días el Ecuador? Hay ese cuestionamiento también. A muchos de los candidatos que les entrevistamos cuestionan los viejos caras, cuestionan los viejos liderazgos, se puede decir, y dicen, es momento de dar tiempo a la gente joven, no hemos estado en lo público.
queremos hacer las cosas bien? Es que mire, para llegar a la Asamblea Nacional, yo pienso que es necesario tener un proceso como tal. La Asamblea Nacional es una institución extremadamente delicada, en la que quienes deben asumir ese cargo, esa función, deben ser personas que realmente tengan el profesionalismo adecuado y la experiencia necesaria para no improvisar. Esto no es cuestión de improvisar. Ya hemos tenido inconvenientes, usted me dirá, existe un 2% de aceptación con la asamblea actual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo les hago un llamamiento a los ciudadanos. Ciudadanos, razonen su voto a través de estos programas, que son realmente excepcionales, en el que le permite al ciudadano saber cuáles son las propuestas que tiene el candidato. Esto permitirá de que efectivamente el ciudadano pueda mirar, pueda razonar el voto, no a través de una pancarta, no a través de llenar con afiches toda la ciudad. Por favor, es el momento, el Ecuador, el mundo se merece respeto. Yo siempre diré que esta pandemia nos debe dejar a nosotros un legado, y es humanizar al mundo. Y entonces empecemos los políticos, humanizando, dignificando la política, haciendo política de la buena. ¿Y cómo lo hacemos? Con propuestas, con medios de comunicación serios como usted. Vamos a revisar las propuestas, pero antes, si es difícil cargar con un gobierno impopular, con una candidata a presidenta, Jimena Peña, que tampoco es que ayuda mucho. Mire, Fabricio, Tungurahua necesita un representante en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? Teníamos varios representantes que estaban siendo parte del Ejecutivo y que en el momento en que tenían que alzar su mano en la Asamblea Nacional, simplemente lo hacían. Sí, pero ¿qué tal es tener una candidata a presidenta que no tiene ninguna o casi nada de aceptación? Justamente aquello. Tenemos que ir construyendo. Es un tiempo y el momento del cambio generacional, del que tanto hablan ahora los candidatos. Entonces, ¿por qué hablar de Jimena Peña? Porque es su candidata a presidenta. Así es, pero no podemos dar a conocer de que tal vez no sea muy conocida o situaciones como aquellas. Es una mujer, es la única mujer candidata a la presidencia de la República. Eso ya le da un grado adicional de valentía, de estar una mujer terciando a las elecciones presidenciales. Pero lo vi también con Juan Fernando Velasco cuando vino. Por supuesto, nosotros somos parte de una alianza ciudadana. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Sí? Es la unión de varias organizaciones sociales. Hubo, claro, el pedido del movimiento Construye, de igual manera, de que participe con aquellos, y lo que se propuso fue hacer una alianza ciudadana para poder participar, y dejando muy a libertad de los militantes y de las personas que así deseen escoger por quién o por cuál. ¿Y qué opina de que un cantante quiera ser presidente? Más allá de que sea cantante, eso no le hace ni más ni menos, sino, como habían dicho, como usted dice, es necesaria una experiencia en lo público. Si para llegar a la asamblea es necesaria una experiencia en lo público, que un cantante, después de haber sido ministro, quiera ser presidente, ¿no cree que es muchísimas las pretensiones? Mire, solo el hecho de ser ya ministro le hace tener una experiencia dentro de lo público. Yo estoy y me ratifico en que para ejercer un cargo público de tan alto nivel se debe tener siempre la experticia necesaria y el profesionalismo dado. José Antonio, ¿la gobernadora de qué partido es? Porque nunca la veo con usted. Gabriela Rodríguez, entiendo, es independiente. ¿Cómo se llega de independiente a la gobernación de una provincia? Ella fue jefa política cuando yo fui gobernador en aquel tiempo. Posteriormente a aquello yo salí de la gobernación, y entiendo que ya el trabajo, la experiencia, el haber hecho las cosas bien, posteriormente fue encargada la gobernación de Tungurahua por parte de... Pero no le apoyan en la campaña, ¿no? Más allá de apoyar, yo creo que el hecho de estar con la gente, con los ciudadanos, con las personas que en el día a día van saludando y me van diciendo, mira, José Antonio... No, eso lo reconozco, pero Gabriela Rodríguez no asoma... Más allá de aquello, es que
Y está bien, y está ¿Por qué? bien. ¿Por qué? Porque yo pienso que el Ejecutivo como tal no debe interceder en las elecciones. No, no digo que en las áreas de oficina. Se supone que trabajó con usted, que es de Alianza País, ahora me entero que es independiente, es un proyecto político, como dice, que se viene, pero parece que no, que aquí están por puestos. Mire, porque puede pasar después lo mismo. O sea, yo siento, y les pregunto, que va a desaparecer Alianza País, ya nadie quiere ser de Alianza País. pero yo siempre les diré, ¿por qué no ser de Alianza País? Sí, ¿Por qué no ser? Yo le soy sincero y le invito a que usted pueda revisar en el Consejo de la Judicatura sobre las causas, si habrá alguna causa penal, alguna causa civil en mi contra. Absolutamente nada. Entendiéndose de que yo he sido funcionario de alto nivel en cargos jerárquicos durante 6 años. No he tenido ninguna denuncia en firme sí, está sobre bien. actos No le estoy preguntando eso, le yendo digo, y ¿va a terminar eso me Alianza voy. País o Sí, no? y a eso me voy, al hecho de que si yo no he cometido un acto que sea ilícito, yo no tengo por qué irme de mi casa. Hay otros que se fueron porque de pronto actuaron mal y salieron de casa. O pasa lo que pasó hace algunos años, se acaba el morenismo y como tiene pocas posibilidades de ganar, más bien ya están preparando salida y subirse al otro espacio. Habrá que ver. Yo hablo por mí y lo que sí le digo es que yo defiendo siempre los principios que tengo yo como tal, como persona. Otro personaje de la política conocido acá y que no ha asomado últimamente es Juan de Howitt. Usted lo apoyó en la campaña, estuvo en tarima con él y él tampoco ahora asoma. ¿Qué pasó? ¿Se está quedando solo? Soy un hombre de principios. Yo soy un hombre que apoya a las personas, a las instituciones como tal, y en su momento... Y ahí usted claro, era sí. gobernador. ¿Perdón? Ahí usted era gobernador. Claro. Cuando le claro, apoyó a él. Sí, sí, sí. Lo claro, que ahora él no hace. Insisto, soy un hombre de principios como tal. Y yo lo que requiero es el apoyo ciudadano, el apoyo de la gente como tal, independientemente de las personas como tal. Como le decía, los caudillos no sirven. Debemos pensar en las personas como tal, los ciudadanos. Ellos son de quienes nosotros debemos nutrirnos para tener las mejores ideas. Juan de Howitt es un caudillo, En general, no únicamente Juan de Howitt. pero lo es. No puedo decirlo. Podría ser Correa, podría ser Moreno, quien sea. Bueno, Moreno no A lo- sería, al- si no ya a- no estaría en el a lo que- gobierno. a lo usted. que yo me voy es el hecho de que yo defiendo un proyecto político como tal. José Antonio, y para comenzar a hablar de las propuestas que ustedes tienen y de la necesidad de pensar en el país, hay una que me imagino es la que más maneja, que es la seguridad social. Ustedes proponen una reforma a la ley de seguridad social. ¿En qué consiste esa reforma? Por supuesto, es necesaria una reforma a la seguridad social. Primero, algo necesarísimo, Fabricio, es el hecho de que debe existir siempre la seguridad social como tal. Debemos defender como tal. Hay, la por ejemplo, seguridad una social. primera pregunta. La gente dice, ¿para qué sirve? Es que realmente tienen hasta razón, y tenemos razón, pero es un servicio terrible, terrible, en turnos, en médicos, en atenciones, en medicina, o sea, realmente. Y dicen, ¿por qué no privatizar? ¿Por qué no dejar que más bien que cada uno opte por la seguridad social que uno debería tener? ¿Por qué no? Mire, mi querido Fabricio, es que hay que entenderle a la seguridad social como tal. La seguridad social no es únicamente salud. Debemos pensar en una jubilación digna como tal, que ese es el principio fundamental de la seguridad social. Y dentro de esto, el IES como tal, la seguridad social, tiene montos destinados, por ejemplo, para el tema de salud, para el tema de jubilación como tal, para el tema de préstamos con el BIES, el apoyo al seguro social campesino. Entonces es algo realmente colectivo que nos permite tener a la posibilidad a los ecuatorianos de garantizar una adecuada seguridad social como tal. Pero es necesario reformarlo. ¿Pero por qué no hacerlo privado, que es la pregunta? Pensaría que eso no es lo adecuado, porque a través de la seguridad social pública como tal, en este momento, abarca a 5 seguros, lo cual, si usted revisa en cada una de las aseguradoras privadas, no encuentra los beneficios que tiene como tal en el IES. Pero preferiría que me den uno bien dado.
Porque las mi querido pensiones Fabricio, están con problemas. La salud, mi querido ya Fabricio, hemos visto. yo le pongo un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que a mí, de los tantos que me tocó pasar en el IES. Pero, por ejemplo, no voy a dar el nombre por respeto a la persona, pero yo pude ayudar muchísimo en un caso de una niña que necesitaba un trasplante de hígado. Y eso no se lo hace en el Ecuador, se lo hace a nivel internacional. Y logramos hacer ese trasplante. Mi pregunta es a usted, ¿con un seguro privado lo hubiera logrado? ¿O el seguro privado le dice, hasta aquí llega y cubre su seguro y no podemos hacer más? Ya. El IES como tal lo hizo. Sí. Entonces, estas son las diferencias. Perfecto, pero ¿es un caso? No, es uno de los tantos. Si pero la mayoría de ciudadanos vivimos... Mi querido Fabricio, perdón que le corte, pero si analizamos un poco más allá, ¿cuántas personas se han visto beneficiadas del seguro de salud del IES como tal, que tienen enfermedades catastróficas como tal? Personas que tienen cáncer, personas que tienen problemas de insuficiencia renal y un sinnúmero de enfermedades, que realmente si no hubieran tenido el apoyo del IES, no hubieran podido tener la posibilidad José Antonio, de tener mejores no me va a vidas decir de que el IES es de las instituciones peor calificadas en el país. Mire, no, justamente por aquello es necesario hacer reformas sustanciales. ¿Cuáles? Reformas sustanciales en el tema de la seguridad social. Por ejemplo, nosotros lo que estamos en este momento queriendo proponer para la Asamblea Nacional, de que los aportes sean diferenciados como tal. ¿Cómo funcionaría ¿Sí? eso? No podríamos nosotros tener un aporte igual el de un artesano con el de un empresario. Tiene que ser diferenciado como tal, de acuerdo a los montos. El porcentaje. Por supuesto que sí. Eso es lo que se tiene que hacer. Tendremos mayores ingresos, tendremos... Pero sería ponerles un impuesto mucho más alto a las empresas. O sea, el artesano, claro, o el microempresario se vería beneficiado porque no sería el 12, si no estoy mal ahora no sería el 12, usted me dice para ellos que sea el 8, que sea menor, yo no sé, pero de algún lado tienen que equilibrar, no va a haber ingresos. No, tiene que ser equitativo. Tiene que ser equitativo a cada uno, se subiría. a cada uno de los ingresos que tienen las personas. Eso es necesario hacer para tener una sostenibilidad en la seguridad social como tal. ¿Qué otro cambio es necesario hacer en la seguridad social para que funcione? Mire, yo propongo algo y que sé que esto dará alegría a muchos y puede incomodar a pocos, pero creo que el consejo directivo del IES tiene que pasar a manos de los trabajadores y de los empleadores como tal, en el que el gobierno como tal no tenga su representante, que es el presidente del consejo directivo, sino más bien esto se lo nombre, que el consejo directivo como tal se lo nombre entre los representantes de los empleadores, de los trabajadores, de los obreros. Entonces ahí nosotros podremos tener una mayor armonía al momento de trabajar ya en seguridad social. Pero está seguro que con estas normas, con estas reformas se puede cambiar. Pero el problema ha sido que el IES ha sido tomado como un botín político también. O sea, un partido político. Avanza nació del IES. Se utilizan los recursos del IES, todos los gobiernos como caja chica. No se paga el 40% que tiene que pagar el gobierno. Capaz que ahí sí funciona y no hacer cambios. Fabricio, justamente por aquello es mi planteamiento de hacer este cambio. Porque el momento en que no tenga el presidente del consejo directivo, que sea el delegado del presidente de la República, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ya se pierde el tema que usted acabó de manifestar hace un momento atrás, ¿sí? Tendremos entonces otras expectativas, otras opciones de mejoramiento en la seguridad social que tanta falta le hace al país. ¿Qué hacer? Porque hay un problema así de fondo que es que cada vez hay menos trabajadores activos y más personas que se jubilan. Y es un problema ese ya de la pirámide poblacional también. ¿Qué se puede hacer para esto? ¿Subir ese es un tema los actuarial, años de jubilación? No, ese es un tema actuarial que se lo tiene que trabajar a nivel matemático y estadístico sobre lo que se tiene que realizar para tener un modelo adecuado y efectivo en esta parte que usted acaba de manifestar. Pero es un modelo actuarial como tal. ¿Pero por qué no se le ha hecho? Porque es real. Porque es necesario hacer las reformas a las que yo le propongo actualmente para cuando llegue a la Asamblea. Pero justo es necesario entonces también reformar en esto. Por supuesto.
Por supuesto que sí. Pero eso puede traer a que la jubilación sea a más avanzada edad. No, no va a ser a más avanzada edad, pero sí se tiene que trabajar en el tema actuarial como tal. Vamos a hablar de economía, que es uno de los problemas fundamentales que ahora tiene hace muchos años y ahora tiene más del país. Ustedes plantean simplificar la legislación laboral, una legislación laboral simplificada. ¿A qué se refiere? Así es, debemos simplificar la legislación laboral como tal, debemos crear nuevos empleos. ¿Pero cómo? A través, por ejemplo, a través de la economía popular y solidaria, a través de poder generar empleo que sean innovadores como tal. A través de aquello usted va simplificando. Pero ¿cómo? ¿Cuál sería el cambio? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una reforma a la legislación laboral como tal, ¿sí? Sin afectar de ninguna manera los derechos consagrados. ¿Y cuáles serían las reformas en concreto? En el hecho de un trabajador, por ejemplo, ¿no? Pero sí se debe propiciar en el Código de Trabajo, por ejemplo, ciertos aspectos que no constan actualmente, como el tema de la innovación, como el tema de la tecnología. Estas formas de trabajo no constan en el Código laboral como tal. O sea, lo que no consta es el teletrabajo. No, no hay está varios, normado. hay varios que le invito a revisarlo como tal. ¿Cuál es más? Y que justamente lo que yo le acabo de decir, y tomemos en cuenta que bueno que habla del teletrabajo, pero actualmente nosotros ya vivimos un mundo totalmente diferente y distinto, con una pandemia que nos transformó el mundo de manera increíble, y en el que, por ejemplo, el teletrabajo no está normado, ¿sí? O un trabajo, nuestros emprendedores, nuestra gente, nuestros emprendedores, actualmente ese trabajo no está normado, y se tiene que normar como tal. El trabajo a través de la innovación, un sinnúmero de acciones que son necesarias que se los vaya realizando. ¿Está de acuerdo con el trabajo por horas? Que es lo que proponen varios candidatos también. Mire, ese trabajo por horas habrá que analizarlo. Yo siempre defenderé el trabajo, el derecho al trabajo que tenemos todos los ecuatorianos, a igual trabajo, igual remuneración como tal. Tenemos que revisar. Pero ¿qué habría que analizar? Lo que dicen es que es muy complicado con la legislación actual, es una camisa de fuerza también para los empresarios, para los emprendedores, y por eso dicen es necesario contratar por hora a la gente, que las empresas no pueden seguir pagando, necesitan, es más, contratar a personas por hora. Hablamos de reactivación, ¿sí? Hablamos de reactivación económica como tal, y tenemos que emprender nuevas formas, nuevas acciones, en el que habrá que ir analizando el hecho de cómo hacer una nueva contratación para con los trabajadores. Pero sí es necesario pensar en esas nuevas formas de contratación. Habrá que buscar la forma para no afectar los derechos del trabajador consagrados como tal. Tendremos que buscar formas adecuadas para poder establecer mecanismos de reactivación económica. Otra propuesta es una legislación integral para el sector agropecuario. Mire, mi querido Fabricio, ¿qué es lo que sucede actualmente? Por eso le decía en un inicio, es muy importante que la persona que pretenda llegar a la Asamblea Nacional tenga la experiencia necesaria. Y yo, de lo actuado, de lo vivido en mi vida profesional, he estado no en el escritorio, he estado en el territorio como tal, y mirando las necesidades que tiene la gente. Dentro de aquello, usted vaya al Cantón Quero, al Cantón Píllaro, y se encuentra con realidades que son realmente complicadas. Por ejemplo, el litro de leche, es realmente terrible cuánto les pagan por el litro de leche, cuánto cuesta el valor de la papa, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? No están normadas, ¿sí? No existe, actualmente en el Ecuador no existe un código orgánico agropecuario que norme todas las leyes que están dispersas, que ordenemos aquello, volvamos una ley orgánica y a partir de aquello se vaya normando efectivamente para evitar todos estos problemas que actualmente viven nuestros agricultores. Pero no sería cuestión de entregarles recursos nada más también. Desde el 2017 hasta el 2020 hay un promedio de 200 millones de dólares que se les da mensual en el presupuesto del Estado, mientras que para defensa, sin estar en guerra, tenemos 1.200 millones, 6 veces más. Hablamos de leyes, vamos a llenar de leyes, con esto también hay que darles recursos, y podrían ustedes haber dado recursos en el gobierno de Moreno. Mire, debemos ordenar
como tal. Y dentro de ese orden se debe tener este código orgánico agropecuario que nos permitirá entonces, el momento que exista ya este compendio, que exista este orden, también mirar el tema presupuestario como tal. No es únicamente de aumentar presupuesto y ya, no. Es un tema de ordenar como tal y tener el articulado necesario que vaya en beneficio de los agricultores. Si me dice dos cosas puntuales que habría que ordenar y que son claves para los agricultores desde las leyes, ¿cuáles serían? Como me dijo en el IES, hay que hacer esto. En lo agropecuario, ¿qué habría que hacer? Justamente, mire, ¿qué está pasando ahora? Pongo nuevamente un ejemplo. La gente que está, que viene al mercado mayorista, ¿sí? La gente se queja muchísimo. ¿Por qué? Porque llegan al mercado mayorista los productores como tal y se encuentran con los intermediarios. ¿Y dónde queda entonces esa cadena de valor que era necesario que se la trabaje? Pero eso no se lo con tiene ley, que pues. normar. Pero con ley. Por supuesto. O sea, van a prohibir que existen No. intermediarios. Los intermediarios van a existir ahora sí, y pero toda la vida. Pero se y tiene está, que normar. y está bien que existan. Se tiene que normar. ¿Cómo vamos reactivando la economía? Pero no pueden poner ni prohibir que existan los intermediarios, Así tampoco van a poner precios, porque no pueden poner por ley precios, es también un libre mercado. ¿Cómo van a normar eso? Así es, no se puede poner esto, pero se puede incluir en el articulado, por ejemplo, el hecho de que los productores como tal, ¿sí? Que los productores como tal puedan tener la posibilidad de llegar a expender sus productos de manera directa al consumidor, ¿sí? Eso es totalmente distinto, totalmente diferente. Pero lo pueden hacer, ¿no? A través de una norma. No, ahorita también, si se pone, lo hacen, y es muchos. Tendríamos que trabajarlo y mirar. Hay otra que ya habíamos hablado, que me decía una reforma en la economía popular y solidaria. Muchos candidatos también hablan de estas reformas, que es necesario. ¿En qué ha fallado la economía popular y solidaria? ¿Por qué no se ha consolidado en el país? ¿Y qué hay que hacer? Mire, la economía popular y solidaria es algo realmente que se tiene que poner mucho énfasis y que se tiene que trabajar como tal en este aspecto, ¿sí? Cuando usted mira, cuando estuve yo en el MIES, creamos un espacio que se denominaba Nosotras Emprendemos, ¿sí? Que iba dirigido para las personas que eran beneficiadas del bono de desarrollo humano, que obtenían su crédito de desarrollo humano y que empezaban a emprender, ¿sí? Pero el tema asociativo como tal se lo debe ir trabajando de mejor manera, de mejor forma, a fin de que puedan ser luego competitivos, porque simplemente luego, a través de la economía popular y solidaria, como que nos vamos quedando solo hasta una feria ciudadana, pero no llegamos más allá. Y debemos ser asociativos como tal, para que los ciudadanos puedan tener esa posibilidad de competir con empresas que ya tengan un nivel superior. ¿Y qué tendría esta ley para estos pequeños emprendedores, estas economías solidarias? Justamente el poder tener, el estar asociados, el tener la posibilidad de estar, tener un compendio, tener la fortaleza y la posibilidad de competir con las empresas que en este momento no les permiten a los pequeños empresarios como tal. José Antonio, otro tema que ustedes plantean es el de salud y dicen que es necesario reformar el Código de Salud. Pero su gobierno fue el que vetó el Código de Salud. Así es, pero ¿por qué fue votado? Porque decía que había inconsistencias, pero dejaron, después de 8 años, ¿no le parece irresponsable vetar totalmente un Código de Salud y que tenga que esperar un año más para discutirse? Irresponsable sería el hecho de dar paso a un código que no cumplía con las expectativas necesarias y deseadas. Más bien, hablemos de irresponsabilidad de las personas que estuvieron legislando ese código y que durante 8 años, como bien usted lo manifiesta, no lo han podido hacer. Es decir, tuvieron que pasar 2 periodos de legisladores para que al final el presidente tenga que vetar porque no cumplen con las expectativas actuales del país. ¿Por qué no hay un veto parcial? Habiendo temas fundamentales mire, ahí que sí eran necesarios aprobarse urgentemente. Mire, yo hablo de aquí al futuro. ¿Qué es lo que me va a tocar hacer cuando llegue a la Asamblea Nacional? Lo primero que tendremos que hacer los asambleístas
será reformar el Código de la Salud, porque así lo establece la norma. Entonces es necesario hacerlo y trabajarlo, y lo estamos haciendo desde ya. Nuevamente le digo, mi querido Fabricio, ¿en base a qué? En base a la experiencia, al conocimiento, al tener gente que conoce de salud pública y que nos está también asesorando, porque no es que nosotros sabemos. Claro, no, ¿sí? y eso es real, pero de los que les han asesorado, ¿en qué cosas dirían esto es fundamental que debe reformarse, que debe tratarse en el Código de Salud? Muchísimas, entre ellas el tema, ¿usted pensó, Fabricio, vivir una pandemia? Creo que nadie pensó vivir una pandemia. Y yo le invito a revisar el Código de Salud actual y el que Sí, fue pero vetado. podría haber, si había un veto existía parcial, absolutamente. incluían eso, porque fue recién vetado, o sea, Sí, ya fue vetado pero en por pandemia. ejemplo, son En cosas pandemia fue vetado. sustanciales que se las tiene que trabajar de aquí en adelante y que ya son realidades y que se las tiene que hacer. Pero ahí había un tema fundamental que es terrible que espere un año más. Por ejemplo, las mujeres que son violadas y tienen que dar a luz de un violador. ¿Usted está de acuerdo ahora que vayan a discutir de que existe el aborto, se legalice el aborto cuando una mujer es violada? Mire, por sobre todas las cosas debe existir el derecho a la vida como tal. Eso es algo que está por sobre todas las cosas, el derecho a la vida como tal. Existirán casos específicos en el que se tomará en consideración el tema del aborto, ¿sí? Con un criterio técnico en el que tiene que ser evaluado por profesionales de la salud en este caso, ¿sí? Que puedan hacer su valoración y definir si efectivamente se trata de un acto que no está dentro de lo normal, que tenemos una malformación y demás. Ahí es donde se tomará en consideración. Pero la pregunta es concreta, ¿está de acuerdo con el aborto en caso de una mujer sea violada? Es que mire, tenemos que analizar ese caso. Sí, no, está concreto. sí. A No, ver, le pongo mire, un ejemplo. Sí, técnicamente hay un informe de salud que dice sí, la señora fue violada, porque eso lo da salud. Técnicamente lo dice sí, la señora está embarazada de una violación. ¿Sería justo? ¿Tendría el derecho a abortar esta mujer? Que queda a voluntad de la persona como tal. O sea, ¿sería derecho Sí. de la mujer decidir si aborta o no? Por supuesto, pero tiene que estar legislado. Claro, para ver claro. si- Es lo que estaba en el Sí. código y no se Por permitió supuesto. y Entonces, muchas ahí cosas está más. mi respuesta. ¿Está de acuerdo? Está mi respuesta dada. Y en el tema que también está en el Código de la Salud, que es los adolescentes, ¿qué hacer? Ecuador es el país con más alto número de adolescentes embarazadas en América, es el quinto en la región, en toda la región, y eso también trae abortos, porque los adolescentes siguen abortando, trae muertes, trae deserción escolar, trae problemas económicos, trae una serie de problemas. ¿Qué pasa en esos casos? Mire, más allá del tema que usted aborda, lo que se tiene que hacer es la prevención. Sí, pero dicen educación, todos, José no. Antonio, y no lo hace nadie. Pero O es sea, que tenemos que hacerlo, Fabricio. pero porque- mientras se ponen de acuerdo, disculpen, para prevenir que no se puso de acuerdo Correa, que no se puso de acuerdo Moreno, que no se puso de acuerdo nadie, los adolescentes siguen embarazándose todos los días. Justamente por aquello es necesario actuar sobre este tema. Y lo que se tiene es que dar una educación sexual a los jóvenes, tener una prevención. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero no hizo este gobierno eso. Yo Fue parte le del gobierno. puedo decir que Fue parte. yo lo que le puedo decir es que dentro de mis funciones como tal, siempre actué en defensa de los derechos de las personas como tal. Pero ahora estoy como candidato a la Asamblea y claro, dentro de ello tengo una postura clara y firme de lo que se tiene que hacer. José Antonio, frente a la educación, ustedes plantean una reforma a la Ley de Educación Orgánica Intercultural Bilingüe. ¿Cuáles serían o qué cambios se necesita hacer en esta Ley de Educación? Mire, en el tema de educación se lo debe trabajar muchísimo en diferentes temas. Le recordaré, mi padre fue docente, sí, fue rector de un instituto acá en Ambato, y dentro de ello conozco y sé la situación de cómo se debe trabajar en el tema educativo como tal. Por ejemplo, en el tema de los bachilleres técnicos, ¿sí? Se los tiene que trabajar y se tiene que convertir
lo que lamentablemente se ha perdido, los institutos tecnológicos, donde les damos la posibilidad a los jóvenes de 18 años que tienen, tienen sus aptitudes en la técnica, en electrónica, en mecánica automotriz, en mecánica industrial, seguir un tecnologado para que después de 2 años comiencen ya a trabajar y empiecen a emprender a través de una carrera. Pero existen los tecnologados. Sí, pero es necesario revisar que ya no existen los tecnologados como se dieron anteriormente. Sí, se han ido eliminando como tal. Ahora es necesario que eso es lo que los jóvenes están pidiendo, es lo que los jóvenes necesitan, tener la posibilidad de trabajar, de comenzar a emprender, de comenzar a tener su pequeña empresa, pero démosles los insumos necesarios. Son reformas sustanciales que se tienen que hacer a la ley de educación. ¿Y a la ley de educación superior? ¿Qué habría que reformar? Porque también plantean reformas a la ley orgánica de educación superior. Así es, hay que trabajar en ello, hay que trabajar en la ley de educación superior, y yo creo que debemos tener jóvenes profesionales que les guste su profesión, lo que ellos están haciendo. O ¿sí? sea, eliminar la prueba de ingreso. Habrá que buscar la forma. ¿Por qué no el tema del preuniversitario, en el que se le nivela al estudiante, se toma un examen y se mira si está apto para poder seguir la carrera que requiere o no? Pero en este caso, lo que va a suceder es que ese joven, ¿sí?, que quiere ser médico, abogado, ingeniero electrónico, será lo que quiere ser, no lo que el examen le envía a que pero eliminarían la prueba de ahora. Más allá de eliminar la prueba como tal, lo que se tiene es que hacer una evaluación, una nivelación con un preuniversitario, ¿sí? Y al final existir una prueba de admisión ya a la universidad como tal, a la carrera que está postulando. ¿Pero para qué están los colegios? Tendría que salir de los colegios ya formados. Es que es una educación integral, ¿sí? Es una educación integral, desde la primaria, la secundaria, y tenemos que conectarnos con la universidad, y para ello está el tema del preuniversitario como tal. ¿Qué opina de eliminar la CENACID, que es lo que algunos candidatos dicen que ha generado más problemas antes que ayuda de la educación superior? Siempre ha existido un organismo que regula el tema de la educación superior, antes CONESUB, hoy CENACID, siempre lo ha existido y existirá, porque debe haber un organismo que regule el tema de la educación superior como tal. Ahora, cuando me dice, vamos a tomarles una prueba de ingreso, vamos a hacer un preuniversitario donde se puedan los chicos nivelar y dar el examen, ¿dónde les van a poner si no hay universidades que aguanten? No es cuestión de abrir a todos porque no hay espacio en la universidad. Por supuesto, pero no podemos coartar el derecho a la educación como tal. ¿Pero qué hacer? Porque ustedes mismos saben, en el gobierno no tienen plata, no hay ni para las universidades que hay, se les puede dar el presupuesto. ¿Cómo van a hacer? Se tiene que trabajar a través del Estado, proporcionar los recursos necesarios para que esto se brinde, porque caso contrario estamos coartando un derecho a la educación como tal. Los jóvenes necesitan educarse, necesitan prepararse como tal, y el Estado está en la obligación de entregar los recursos necesarios para que esto suceda. José Antonio, en otro tema, ustedes en su diagnóstico que hacen en la propuesta que presentan al Consejo Nacional Electoral, en un apartado dicen claramente que con la pandemia del COVID se notó muchísimos casos de corrupción. Algunos dicen la repartición, bueno, no dicen la repartición de hospitales que es real. Ahora ya hay dudas frente a cómo se están distribuyendo las vacunas y varios casos de las fundas para cadáveres. ¿Qué hacer para combatir la corrupción del legislativo? Tomando en cuenta que el 60% de los actuales asambleístas tienen problemas legales, ¿no? Mire, mi querido Fabricio, este tema de la corrupción es un tema que se lo tiene que trabajar a todo nivel y que es necesario desarrollarlo como tal. La corrupción no está solo al alto nivel, está en todos los niveles, desde los más pequeños, y tenemos que irlo combatiendo desde la casa, desde la familia como tal. Mire qué es lo que sucede en muchas de las ocasiones. Queremos hacer fila en un banco,
Sí, pero si está el amigo en el primer puesto, le decimos que nos ayude depositando porque tengo cosas que hacer. Eso ya es corrupción, porque no estamos respetando el tiempo de las personas que se encuentran allá. Cuando por A o B circunstancias llaman por teléfono y le dice el papá al hijo, dile que no estoy. Eso es corrupción. Desde los niveles más pequeños se tiene que ir trabajando, hasta los niveles más altos en los que ya está, como usted dice, el tema legislativo. Pero para que no suceda este tipo de situaciones, debemos tener principios como tal. Debemos ser educados como tal. Sí, pero no es comparable, pero si me ponen en el mismo nivel a mí compararme, que estoy absolutamente de acuerdo, o sea, que el problema es del que se estaciona en el no estacionarse, estoy de acuerdo en eso, pero eso, frente a los miles de millones de dólares que se van por la corrupción, es que si no nadie podría reclamar porque todos somos corruptos. Es que debemos nosotros empezar desde el inicio, pues, haciendo un cambio sustancial como tal, hasta llegar... igual que la prevención y educación sexual, pero el hecho concreto es que aquí no pasa en el país. Hasta llegar a un tema en el que tiene que existir leyes que sean drásticas y que se sancione de manera ejemplar a las personas que han actuado de una forma ilegal. En una malversación de fondos, en un tema de ¿no son cohecho. suficientes las sanciones y más ahora con la ley de extinción de dominio? Pero mire, se tiene que empezar a aplicar como tal sanciones que realmente sean ejemplares en este sentido. Caso contrario, ¿cómo vamos a combatir la corrupción si no tenemos sanción? Si no empezamos educando desde casa, si no tenemos nosotros una educación de calidad. Posteriormente hemos formado a un joven en el que ya tiene sus principios muy bien dados, formados como tal, es un profesional y el momento en que llegan a tener la posibilidad de estar en un cargo en el que se podría dar un cargo de un acto de corrupción, simplemente dirán no. ¿Pero ¿y no creen que hay problemas en el sistema de contratación pública? Podría darse y habrá que revisarlo cómo está la ley orgánica de contratación Porque ustedes pública, proponen eso, revisar la ley orgánica. Por supuesto. ¿Qué pasa ahí? Usted más que nadie debe conocer cuáles son los peros de la contratación pública después de haber estado tantos años en cargos públicos. Y tomemos en cuenta que hubo un cambio a la ley de contratación pública como tal, es parte de una legislación en derecho comparado con Chile, donde tuvo un éxito total la ley de contratación pública. Pero lamentablemente, ¿sí? Lamentablemente existen actos que son ilícitos, que no se han, que han buscado la forma de cómo violentar la ley y se han dado actos que no deben darse. Por ello es necesario tener una reforma sustancial de igual manera a la ley de contratación pública. Otro problema que nos aqueja es la seguridad. Los índices de inseguridad han subido y hay una propuesta de que las penas sean más duras, de reformar el COIP. ¿Qué opina frente a las propuestas tan duras como la pena de muerte o la cadena perpetua? Mire, estoy de acuerdo en que se debe reformar el COIP como tal, se lo debe hacer, debemos cuidarnos. Recién es un código nuevo. Sí, pero mi pregunta ahí es, ¿quiénes fueron los legisladores? Pues que el lío va a ser que... ¿Y no le parece que es un problema del país que nada de lo que hacen los otros vale? Solo donde nosotros llegamos. Después lo mismo me decía, si llega José Antonio Romero me debe decir después de 4 años, ¿y quiénes legislaron? No sirve. Porque ya cambian las leyes. Fabricio, mi consulta es, ¿usted está de acuerdo con la seguridad en el país? Pero es problema del COI. Le pregunto a usted. El país es inseguro, sí, pero es el problema del COI. Es parte de, y es parte de lo que se tiene que hacer como tal. Por eso le consultaba a usted. ¿Usted cree que el Pero entonces, ¿cuál es el problema del COIP según usted ahora? Se lo tiene que trabajar en aquello, se lo tiene que reformar. ¿En qué tema específico? Sí. ¿Cuál es el problema? Usted generando sanciones a delitos que en este momento puede ser que no son expresamente drásticos como tal. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en el tema de la pena de muerte, la cadena perpetua, no. ¿Por qué pero no? También debe existir... ¿Por qué no de acuerdo en esas propuestas? Anteriormente le indiqué de que debe existir el respeto a la vida. El derecho a la vida es algo que nosotros debemos respetarlo como tal, por esa situación. ¿Qué debemos hacer? Debemos tener centros de rehabilitación que nos permitan a nosotros rehabilitar como tal a los ciudadanos. Pero no lo hicieron. Pero hay que hacerlo.
Sí, pero ya no lo hicieron, digo, pero Mi desde la querido ley, Fabricio, ya no lo pero- hicieron y digamos, pero ese es el Ejecutivo. Sí. Pero ustedes desde el COIP, que estamos hablando, ¿qué vamos a reformar en el COIP? Lo que pasa es que a mí me parece que somos campeones de reformar cosas, de hacer leyes, pero si ni la que dice no estacionar, que está ahí clarita, la respetamos. ¿Por qué no se la respeta? Por lo que habíamos hablado, o sea, es un Porque país no con exi- por pocos supuesto. derechos y ninguna Por responsabilidad. supuesto, entonces tenemos que empezar Pero a ¿por qué cambiar otra vez el COIP? No, porque se tiene que hacer ciertas reformas en delitos en los que la sanción debe ser mucho más drástica como tal, ¿sí? Y la rehabilitación social debe existir como tal. No podemos únicamente decir, es que no se ha hecho, es que... No, porque entonces no vamos a desarrollarnos como país. Debemos pensar en el futuro y debemos decir, mire, este es el camino correcto a lo que se tiene que hacer como tal. ¿Y el libre porte de armas como una forma de que nos podamos defender frente a la delincuencia? Fabricio, la violencia siempre trae más violencia. No es un tema de que a mí, si usted me da a mí un arma, si me da una pistola, me da un cuchillo, yo no sé cómo actuar. Y capaz actúa en mi contra mismo, porque no sé cómo utilizarla. La violencia trae más violencia. Hace días atrás hubo un tema de que un ciudadano, porque alguien se le acercó a su auto, no estuvo de acuerdo, sacó una pistola y disparó. Y el chico perdió el ojo. ¿Eso estamos generando? ¿Es lo que queremos? ¿Un país violento? Lo que necesitamos tener es un país seguro, pero no con la aportación de armas. ¿Y qué se debería hacer desde la legislación para tener un país seguro aparte del COIP? Mire, generar más empleos, generar una reactivación, en este momento una reactivación económica en el que a través de aquello se pueda tener una mayor cantidad de trabajo, de empleo. Eso es lo que pide la ciudadanía como tal, ¿sí? En este tiempo de pandemia, ¿qué es lo que ha sucedido lamentablemente con las familias? Ha habido mucha violencia intrafamiliar. Ha existido, ha aumentado totalmente la violencia intrafamiliar. Tenemos casos de femicidio. Entonces, ¿por qué no empezar a actuar inmediatamente sobre estos casos? Con protección a la mujer, a la familia como tal, para no llegar a un caso tan desagradable como el hecho de un femicidio. Para ir terminando la entrevista, los asambleístas son mal vistos, nadie les quiere. O sea, nadie, ni sus familias creo que les quieren a los asambleístas. Y de ahí proponen que... A los actuales, pero... No sé, veamos a los que vienen. Proponen bajar el número de asambleístas. ¿Estaría de acuerdo en que haya menos asambleístas? Sí. ¿Cuántos? Depende, de acuerdo a la población, se debería hacer un estudio. ¿Sí? No podría ser yo irresponsable en decirle es 1, 2 o 3, ¿sí? Pero sí. ¿Y por qué hay que bajar? Si esto beneficia al país, por supuesto. ¿Pero por qué hay que Porque yo bajar? pienso que el legislador lo que tiene que hacer es actuar en la asamblea y una persona con un criterio muy formado, con la experiencia necesaria, podrá ser el representante de la provincia. Y no se necesitará tener 4 criterios. Es mucho 4. Bueno, pero uno podría ser también solo una voz, ¿no? Por supuesto. Podrían ser Por dos. eso digo, habrá que hacer un estudio como tal. Lo que quieren también es que ganen el básico ustedes. ¿Qué opina de bajar el sueldo a los asambleístas? Mire, a igual trabajo, igual remuneración. Pero hay asambleístas, uno de los que no vino, bueno, uno no vino, que ha hecho 2 leyes en 2 años, 2 proyectos de ley, uno aprobado, el otro no aprobado. Entonces habría que pagarle a cuánto se va. Mire, Porque si me dice igual trabajo, igual valor, y le pongo un ejemplo. existe la participación ciudadana y como tal la rendición de cuentas. Y bajo ese criterio existen órganos de control a los que estamos superditados, los servidores públicos, para dar cuentas sobre nuestro trabajo. Queda ya a que estas entidades de control auditen la participación ciudadana de igual manera, la rendición de cuentas y procedan a sancionar a las personas que no han trabajado. Es que fue a las sesiones, o sea, tampoco usted sabe que es obligación que les dicen tantas leyes tienen que presentar, ni tantos procesos de fiscalización. O sea, sí parece que van de vacaciones también a ganar $5,000. Pero, ¿está de acuerdo o no que se pueda bajar los sueldos?
Si es necesario hacerlo, no tengo problema. De hecho, cuando yo estuve como director del IES, parecería mentira, pero cuando yo estuve como director del IES, empecé con un sueldo y terminé con otro más bajo. Estuve en la gobernación, me pasó lo mismo, y como coordinador zonal del MIES, mucho más todavía, pero sin problema. Le digo algo, Fabricio, sé que estamos terminando la entrevista. Quien quiera ser servidor público debe tener la mística para hacerlo. No todos podemos ser servidores públicos. Es un principio de servir, de cuidar, de proteger al prójimo, más allá de un sueldo o de un salario. Eso, desde mi punto de vista, y sé que mucha gente dirá que es demagógico y que no se cree, pero eso es secundario. Lo principal está en cuidar y velar por los ciudadanos. Yo le digo, lo que usted me acaba de decir, hay gente que han propuesto 2 leyes y todo lo demás, está en manos de los ciudadanos en este momento, razonar su voto y saber quiénes son los que les deben representar. Las personas que hicieron 2 o 3 leyes en 4 años, o personas que tienen la preparación, que tienen la experiencia y que saben cómo hacerlo. Le cuento que hace 4 años que entrevisté a los asambleístas, a los candidatos, casi todos dijeron que se iban a bajar los sueldos. Ha pasado 4 años y más bien han subido sus ingresos en la asamblea. José Antonio, para terminar, ¿por quién va a votar? ¿Por Juan Fernando Velasco o Jimena Peña? Está el corazón dividido ahí. No. Si fuera, diría que el voto es secreto, pero no. No, pero ya saben que no va a decir Mire, eso. yo soy partidario de Alianza País y como tal tengo que ser consecuente con mi compañera de tal. Yo votaré por Jimena Peña. Ese será mi voto. El electorado, los militantes, la gente tiene libertad de hacerlo y libertad de hacerlo de manera total. Cada quien podrá tomar su decisión. Lo que sí debo decirle es que a la Asamblea Nacional deben tener un representante que sea coherente, que tenga la experiencia y que sepa cómo hacerlo. Muchas gracias, José Antonio, por el tiempo, por haber aceptado la invitación de dialogar con nuestros amigos que nos ven a través de Diario La Hora. Muchísimas gracias, mi querido Fabricio, a la ciudadanía. Decirles que estos espacios realmente valoro muchísimo, les felicito al medio de comunicación, a su persona de igual manera, porque esta es la forma en la que el candidato da a conocer sus propuestas y también el hecho de poder debatir, dialogar y en su momento opinar diferente. Eso nos hará tener un mejor país, el poder construir de una mejor forma, de una mejor manera el Ecuador que necesitamos. No podemos seguir como estamos hasta el momento. Tenemos que tener una transformación, un cambio generacional urgente. Muchas gracias, José Antonio. Amigos y amigas, ese es el objetivo de un medio de comunicación, tener espacios para debatir ideas. Las discrepancias siempre van a existir y son sanas que existan. El pensamiento único es el problema y para eso estamos los medios de comunicación y Diario La Hora. Seguiremos con nuestras entrevistas. El día de mañana nos acompaña Rosa Verde Soto, actual asambleísta de Tungurahua, del partido Juntos Podemos. Con ella vamos a dialogar también de sus propuestas de campaña. Síganos en nuestras redes sociales, no se olviden de cuidarse todos los días. Tenemos un enemigo en común de vencer, que es la pandemia, y otro común también, que es la corrupción, que hay que vencer el 7 de febrero con un voto informado, con un voto responsable de cada uno de nosotros. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.lahora.com.es, porque Diario La Hora tiene lo que usted necesita saber. Hoy quiero proponerles algo. Hoy quiero proponerles que construyamos libertad, que construyamos esperanza y que construyamos un futuro mejor, con valor, con esfuerzo, con coraje y con trabajo duro. Es el tiempo de soñar y ser la Tungurahua que soñamos. José Antonio Romero, asambleísta por Tungurahua. El GAD Municipalidad de Ambato informa. A partir del 4 de enero puedes acercarte a cualquiera de los puntos de atención para el pago del impuesto predial. Si cumples con tus obligaciones tributarias hasta el 15 de enero, accederás al 10% de descuento sobre el impuesto. Del 16 al 31 de enero recibes el 9% de descuento.
y así sucesivamente cada 15 días hasta el 30 de junio. Puedes realizar tus pagos en el balcón de servicios del edificio matriz de la municipalidad, el edificio central, edificio municipal de la Dirección de Tránsito, Tía Laboral, edificio de servicios públicos, agencia de matriculación vehicular, así como las ventanillas de los mercados Modelo y Simón Bolívar. Recuerda que puedes hacer el pago en efectivo, transferencias o tarjetas de crédito. Gracias a tu contribución podemos realizar obras en beneficio de toda la ciudadanía y juntos hacer de Ambato la gran ciudad del Ecuador. GAF, Municipalidad de Ambato. Autorización número 01064. CNE, Elecciones Generales 2021. Veloz, potente y seguro. Innovador y desafiante. Soist DX3 Comfort. Asombroso. Diseño de punta. Soist DX3 Comfort, motor Mitsubishi y toda la tecnología que esperas del vehículo más equipado en su segmento. Soist DX3 Comfort, desde $19,990. Encuéntralo en Automecano y en toda la red Ambacar. Juntos atravesamos los peores momentos. Nos hemos dado la mano. Nos apoyamos para resistir. Y juntos nos motivamos para seguir trabajando. Aún estando separados, nos sentimos acompañados, comunicados y unidos. Si lo que necesitas es volar, nosotros te impulsamos a despegar. Somos creativos y efectivos.